Bienvenidos muchachos a una clase corta. Espero que estén sanitos y resguardados en casita y hayan tenido un buen fin de semana. Para empezar me gustaría hacerles unas preguntas para que vayan reflexionando. ¿Saben ustedes cuánto ganan aproximadamente sus padres a lo largo de un año? ¿O cuánto gastan en el mismo periodo? Si ustedes tuvieran que comprar un televisor hoy, porque el actual que poseen no quiere encender, ¿disponen de un fondo para gastos no planificados o imprevistos en el seno de su familia? Yo sé, o ya me imagino, porque queda evidente que muchas veces por edad, ahora mismo ninguno de ustedes se encuentra de jefe y administrador de la economía familiar. Pues bien, para mí como profesor es importante que a partir de hoy aprendan a gestionar esos recursos, para que en un futuro puedan asumir responsabilidades mayores dentro de sus hogares. Recordemos que al ser escasos los recursos con los que contamos, estos deberíamos administrarlos con mesura, por lo que, a partir de hoy vamos a simular ser algo mayores y ganar por tanto un sueldo para hacer frente a los gastos que habitualmente tienen sus padres y que ustedes no lo ven. Vale aclarar que partiremos de la idea de que algunas familias perciben un ingreso distinto, algunas ganarán más, otras ganarán menos, del mismo modo en que los gastos variarán. Pero sea cual sea la situación económica, la elaboración del presupuesto es una herramienta muy útil que nos ayudará con nuestras finanzas personales y por tanto debemos aprender a hacerlo. Partamos entonces de qué entendemos por presupuesto. Se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera, se puede definir como una cifra anticipada que estime el costo que va a suponer la realización de dicho objetivo. Para elaborar el presupuesto vamos a seguir algunos pasos. Por ejemplo, paso número 1, identificar ingresos y gastos. Nos referimos a ingresos cuando hablamos de todas aquellas anotaciones positivas que suponen una entrada de dinero en nuestra economía personal. Por ejemplo, podemos mencionar el salario, intereses de las cuentas bancarias, acciones que podamos tener, ingresos por trabajos extras, entre otros que se nos puedan ocurrir o dar el caso en la familia. Por otro lado, tenemos a los gastos que representan todas aquellas salidas de dinero o anotaciones negativas. Aquí podría ser, por ejemplo, cuando compramos la comida, la ropa, pagamos la luz, el gas, el transporte, cosas que pueden ver en la vida diaria en su hogar. Una vez identificado esto, vamos al siguiente paso. Evaluar los gastos y hacer ajustes. La mayoría de los hogares, dígase Chile o en cualquier parte del mundo, tienen unos ingresos que se caracterizan por ser estables, mientras que los gastos varían mucho de un mes a otro. Por eso cuando tenemos gastos altos o que estos superan los ingresos debemos recurrir a nuestros ahorros. Si ganamos más de lo que ingresamos durante varios meses, puede que nuestros ahorros se agoten. Por ello, se recomienda que los gastos nunca sobrepasen el 90% de nuestros ingresos y que por tanto todos los meses se destine, aunque sea un 10% al ahorro. Aquí nos podría parecer que una manera de controlar nuestras finanzas sería aumentar nuestros ingresos y así la porción del 90% para gastar sería mayor. Pero lamentablemente la mayoría de los ingresos no dependen de nosotros mismos, por lo que si queremos controlar nuestra situación financiera debemos centrarnos en aprender a controlar nuestros gastos. Estos gastos los vamos a clasificar de la siguiente manera. Gastos fijos obligatorios. Son aquellos cuyo importe se mantiene relativamente fijo mes a mes y que no tenemos más remedios que asumir. Como bien dice la diapositiva, el ejemplo, alquiler de la casa en la que vivimos, la hipoteca, la cuota del auto, la cuota que pagamos en el colegio privado de nuestros hijos,
el plan fijo del celular. Hay muchos. Gastos variables necesarios son aquellos cuyo importe varía mes a mes, pero que igualmente debemos asumir para garantizar nuestro bienestar, como la comida, el agua, la luz, el gas, la ropa. Lo necesitamos, pero no necesariamente es una cuota fija mensual, varían mes a mes. Y como es lógico y dice la diapositiva, garantizan nuestro bienestar. Gastos ocasionales son aquellos que asumimos pero que en caso de necesidad podríamos reducir, como por ejemplo el abono al gimnasio, ir al cine, ir a partidos de fútbol, consumir un canal específico de televisión, comida en un restaurante, ir a un bar. Son aquellas cosas que podríamos hacer en nuestro tiempo de ocio, pero que igual si la eliminamos no afecta nuestro bienestar. Para ahondar en este tema les puedo poner un ejemplo. Imaginemos que todos los días en el recreo de 10 minutos ustedes toman una bebida de merienda, la cual la compran en el casino. En principio es un gasto, vamos a decir así, de 500 pesos diarios. Pero si lo multiplican por las 36 semanas, o sea, los 180 días, será un total de 90 lucas. Y traer la bebida de la casa te habría salido mucho más económica. Por lo tanto, si en un momento determinado nos vemos apurados, reducir este tipo de gastos ocasionales sería la mejor opción. Podríamos planificarnos y en vez de, no sé, comprar la bebida diario, podríamos adquirirla solo 2 días o un día a la semana. También podríamos reducir nuestros gastos variables necesarios, dado que podemos comprar tanto la comida como la ropa aprovechando ofertas y promociones y comparando los precios de diferentes establecimientos y haciendo un buen uso de las, no sé, de las luces, la calefacción de la casa, rebajando los gastos del hogar. Por su parte, los gastos fijos obligatorios, al ser aquello que primero debemos abonar, como no sé, la hipoteca de nuestra casa, la comunidad de vecinos, el impuesto de bienes, inmuebles, la cuota de préstamo que pedimos para comprar un coche, siempre hemos de atender en primer lugar estos gastos, siempre. Como bien habíamos dicho anteriormente, igual se aconseja incorporar como un gasto fijo esencial el ahorro, o sea, el 10% del que hablábamos. Así todos los meses nos las arreglamos como si fuéramos a pagar el alquiler, un 10% para el ahorro. Y lo incorporaríamos en nuestro presupuesto. Tenemos como paso 3, aplicar el nuevo presupuesto y hacer un seguimiento. Una vez que hemos identificado y ordenado según su importancia todos nuestros gastos, incluyendo además como gasto fijo el compromiso de ahorrar un 10%, que era lo que le comentaba en el paso anterior, llega el momento de elaborar nuestro presupuesto y lo más importante, cumplirlo. Al principio nos resultará pesado y tedioso tener que preparar dicho presupuesto, pero pronto se convertirá en una rutina o un hábito diario. Y bueno, tenemos como paso número 4, revisar el presupuesto y hacer los ajustes necesarios. ¿Qué se entiende por esto? Habitualmente las cantidades presupuestadas para ciertos gastos posiblemente no nos resulten realistas. A lo mejor el gasto en otros conceptos es menor de lo que se pensaba. Y muchas veces es normal revisar varias veces el presupuesto para que se ajuste a la realidad con nuestros objetivos alcanzables. O sea, si observamos que algunas de las partidas o conceptos de nuestro presupuesto siempre resulten inferiores de lo que planificamos, podemos recortar en dicho concepto y destinar ese margen para otra partida en la que vayamos más ajustados. Aquí debemos prestar atención a un detalle. Si a lo largo del tiempo nuestros ingresos varían, podemos aumentar nuestros gastos, pero nunca en la misma cuantía que los ingresos, entre otras razones por el efecto de inflación. Recordemos que debido a la inflación aumenta el costo de vida. Se me ocurre en ejemplo, una tasa anual de inflación del 3% significa que todo costará el doble dentro de 24 horas, es decir, dentro de 24 años, es decir, dentro de 24 años se necesitará el doble de dinero para mantener el mismo ritmo de vida o nivel que llevamos hoy. Por eso, si le subimos un salario, o sea, si nos suben el salario,
nos tenemos que resistir a la tentación de subir nuestros propios gastos en la misma cantidad y destinar aquella parte que mencionamos al ahorro, o sea, el 10%. No dejemos nunca que si aumentan nuestros ingresos, aumenten nuestros gastos. Aquí les traigo un ejemplo práctico de lo que hemos visto hasta ahora en la clase. Ayudemos a Mariano a elaborar el presupuesto a partir de los datos que se muestran a continuación, distinguiendo entre ingresos, gastos fijos obligatorios, gastos variables secundarios y gastos ocasionales. Determina la cifra que puedo ahorrar este mes. Ahí tenemos varios conceptos: sueldo, hipoteca, comida, luz, agua, gas, entradas para un musical, abono transporte mensual, ingresos por letra del tesoro, cuadro de arte de un pintor joven, entradas para ver un partido de fútbol y sus respectivos importes. Volviendo al primer paso, debemos identificar los ingresos que tiene Mariano. Percibe un sueldo de 1.570 euros y unos ingresos por letra del tesoro de 120 euros, para un total de ingresos referente a 1.690 euros. Sus gastos fijos obligatorios están compuestos por la hipoteca, con un valor de 550 euros. Los gastos variables necesarios son la comida, la luz, el gas, el agua, el abono de transporte mensual, cada uno con su correspondiente valor. Y por último tenemos los gastos ocasionales. Recordemos que son aquellos que podemos reducir e incluso eliminar. Muchas veces están asociados al ocio. En este mes podemos desagregar los gastos ocasionales de Mariano en entradas para un musical con su valor de 90 euros, compró un cuadro de arte de un pintor joven a 370 euros y fue a ver un partido de fútbol a 300 euros. Como total de gastos, o sea, la sumatoria de sus gastos fijos, de los gastos variables necesarios y sus gastos ocasionales, tenemos un valor correspondiente a 1.687 euros. La diferencia entre sus ingresos y gastos, o lo que es lo mismo, restando sus obligaciones de los recursos con los que contó en el mes, va a obtener un valor neto de 3 euros. Partiendo del consejo de incorporar como gasto fijo una partida referente al ahorro, que en este caso habíamos puesto durante toda la clase que sería correspondiente al 10%, estos 3 euros que le quedaron a Mariano es una muestra clara de excesos en sus gastos ocasionales, lo que implicó que en este mes él no posea capacidad para el ahorro, no puede sostener, o sortear dificultades de corte económica. Volviendo al ejemplo del principio de la clase, si se le rompiera el televisor o cualquier equipo, no tiene cómo hacer frente a esta pérdida. O dentro de su presupuesto no podría sencillamente materializar sueños sin necesidad de endeudarse. Entonces, en el ejemplo en cuestión,
Tal vez Mariano debe pensar si puede permitirse cuadros, entradas a partidos y musicales, porque ante cualquier imprevisto no tiene capacidad de respuesta alguna. Y bueno, muchachos, aquí les dejo una actividad sencilla, básica, referente a la clase del día de hoy, la cual espero les haya gustado. Hoy no tienen otro complemento, o sea, hoy no les puse otro video a observar. Les mando un beso grande y hasta mañana.